No soy una historia de éxito, soy una historia de pelea. Mírame bien. No el Kevin Hart que ves en Netflix, ni el que llena estadios, ni el que se ríe a carcajadas en entrevistas. Quiero que veas al tipo que tuvo que perderlo todo para entender quién demonios era en realidad. Hubo un tiempo en que el mundo me aplaudía y yo me odiaba por dentro. Un tiempo en el que me sentía invencible, hasta que la vida me puso de rodillas, literal. Cancelaciones, escándalos, traiciones, un accidente que casi me deja sin caminar. Todo eso pasó cuando más alto creía estar. Este libro no es sobre fama, no es sobre comedia, es sobre lo que haces cuando ya no tienes dónde esconderte. Todos tenemos miedo, del fracaso, del rechazo, de no ser suficientes, pero pocos se atreven a atravesarlo. A decir, ok, tengo miedo, ¿y qué? Voy de frente igual. Eso es lo que significa renacer. En estas páginas te voy a mostrar mi historia con las luces apagadas, sin maquillaje, sin guiones. Te voy a contar lo que aprendí en la calle, en los escenarios, en terapia y en una camilla de hospital. Te voy a mostrar cómo convertí mis miedos en motivación, mis errores en lecciones y mis heridas en armadura. No escribí esto para que me admires, lo escribí para que te despiertes, para que entiendas que si yo, un tipo bajito, terco, imperfecto y a veces asustado, pudo reinventarse, tú también puedes. No necesitas ser famoso para ser poderoso, solo necesitas decidir que tu miedo no va a ganar. Bienvenido a tu renacer. Kevin Hart. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Risas entre ruinas. Nací en una ciudad donde las sonrisas no eran gratis. En Filadelfia, si alguien se reía demasiado en la calle, probablemente era porque estaba loco, drogado o no sabía lo que se venía. Crecí rodeado de concreto, de ruido, de sirenas, de esquinas donde se hacían negocios que nadie debía ver. Mi madre, Nancy, era la única luz en esa rutina apagada. Trabajaba duro, tenía 2 empleos, no tenía tiempo para quejas y tampoco le gustaban las excusas. Ella era pequeña, pero su fuerza llenaba la casa. Y luego estaba mi papá, o mejor dicho, la sombra de lo que pudo haber sido un papá. Henry Hart era adicto a las drogas, al caos, a desaparecer. Tenía esa mirada de hombre que quiere estar, pero no sabe cómo. Yo lo esperaba, durante años, hasta que entendí que a veces el amor no es suficiente cuando el otro no quiere amarse primero. La risa entró en mi vida como una broma rara. No tenía ningún plan de convertirme en comediante. Era solo mi forma de sobrevivir. Cuando tienes 11 años y no sabes si tu padre va a aparecer o si van a cortar la luz otra vez, reír es tu única medicina. Aprendí a observar, a leer a la gente, a sentir cuando venía una tormenta emocional y meter una broma justo antes de que explotara todo. Me convertí en el bufón de la clase, el tipo que hacía imitaciones del director, que se burlaba de sí mismo antes de que alguien más lo hiciera. Era mi forma de tomar el control. Si me reía primero, nadie podía hacerme daño. Pero no te confundas, no es lo mismo ser gracioso que ser feliz. Yo no era feliz. Yo tenía miedo. Miedo de quedarme atrapado, miedo de no valer nada, miedo de convertirme en el tipo que duerme en un sofá porque no tiene a dónde ir. Ese miedo era mi motor. No lo sabía entonces, pero estaba empezando a construir la versión más peligrosa de mí mismo. Un tipo pequeño, ignorado, pero decidido a no morir invisible. Mi mamá era estricta. Su forma de amor era la estructura. Me levantaba a las 5, me hacía leer, me vigilaba las notas como si la escuela fuera una guerra. Y yo fuera su soldado. No había espacio para lloriqueos. Si lloraba, me decía, llora, pero hazlo mientras caminas, no te detengas. Yo odiaba eso. Pero con los años entendí que me estaba preparando para un mundo que no iba a tener piedad. El mundo no iba a detenerse para escuchar mis excusas. Ella lo sabía, y me enseñó a seguir andando con miedo y todo. Empecé a probarme en pequeños escenarios, bares llenos de humo, públicos borrachos, comediantes con más años que yo tenía de vida.
Me presentaban como el flaco que va después del tipo que sí hace reír. Nadie esperaba nada de mí, y eso era perfecto. No tener presión me dio libertad. Podía fracasar, y fracasé mucho. Silencios incómodos, gente que se levantaba a mitad del show, risas forzadas. Pero cada noche volvía. Me comía la vergüenza, analizaba mis errores y corregía. No tenía representante, ni padrinos, ni trucos, solo tenía hambre y miedo. Sí, el miedo seguía ahí, pero empecé a ser su amigo. En lugar de huir, lo empecé a usar. Ese primer tramo de mi vida desde los guetos de Philly hasta esos clubs olvidados fue mi verdadero entrenamiento. No lo sabía, pero estaba forjando músculo mental. Estaba aprendiendo a fracasar sin romperme, a tropezar sin dejar de avanzar. Y más importante aún, estaba entendiendo que el dolor no me definía. Que el abandono de mi padre, las carencias, las lágrimas de mi madre, todo eso no era una cadena. Era el fuego, me estaba puliendo, no quemando. Cuando alguien me pregunta cómo logré llegar a donde estoy, siempre les digo esto. No fue el talento, fue la consistencia. Fue reírme cuando no había motivo. Fue creer que merecía algo mejor, aunque todo alrededor dijera lo contrario. Fue mirar el miedo y decirle, no me vas a detener, no hoy. Este es solo el inicio. No soy el tipo que nació para tener éxito. Soy el tipo que eligió no rendirse, aunque todo lo empujaba a hacerlo. Y si yo pude, tú también puedes. Solo tienes que empezar donde estás, con lo que tienes y hacer del miedo tu compañero de camino. Capítulo 2. Humor como defensa. Dolor como motor. Yo no nací sabiendo que el humor podía cambiar mi vida. Para mí, el humor era un escudo, no una carrera. Era como un chaleco antibalas emocional que me ponía desde niño para protegerme de un mundo que no estaba diseñado para los sensibles, los inseguros, los que lloran en silencio cuando las luces se apagan. En mi barrio, mostrar debilidad era como pintar una diana en tu espalda. Si titubeabas, alguien te empujaba. Si mostrabas miedo, alguien te lo usaba en tu contra. Así que aprendí a ocultarlo, a camuflarlo, a disfrazarlo de chistes, de sarcasmo, de juegos. Y funcionaba. Me reía de mí mismo antes de que alguien más pudiera hacerlo. Hacía bromas sobre mi estatura, sobre mi ropa, sobre mi vida. Era como si les estuviera diciendo, no pueden hacerme daño, yo ya lo hice primero. Lo que nadie veía era lo que pasaba después, cuando llegaba a casa, solo, y me quedaba mirando al techo preguntándome si algún día iba a ser suficiente, si algún día iba a ser más que el chico gracioso, si algún día iba a dejar de sentir esa incomodidad constante de no encajar en ningún lado. Porque sí, la risa me daba control, pero también era una trampa. Mientras más hacía reír, menos me tomaban en serio. Y yo quería que me tomaran en serio. Quería que vieran que debajo de los chistes había un tipo con ideas, con visión, con hambre de algo más. Pero no sabía cómo pedirlo, no sabía cómo mostrarlo sin sentirme vulnerable. Así que seguía haciendo reír, aunque a veces yo mismo no tenía ganas de hacerlo. El dolor siempre estuvo ahí. Era una constante. La ausencia de mi padre, la presión de no fallarle a mi madre, la lucha por sobresalir en un mundo que no me ofrecía oportunidades, solo obstáculos. Pero fue ese mismo dolor el que me empezó a empujar hacia algo más grande. Empecé a preguntarme, ¿y si este dolor no es una maldición? ¿Y si es una herramienta? Fue entonces cuando comencé a estudiar a los grandes, no solo comediantes, sino artistas, líderes, empresarios, gente que había pasado por fuego y había salido transformada. Vi que muchos de ellos habían hecho lo mismo, convertir su dolor en motor. No lo negaban, no lo ocultaban, lo abrazaban, lo usaban como gasolina para construir algo que el mundo no pudiera ignorar. Yo decidí hacer lo mismo. Decidí dejar de esconder mi historia y empezar a usarla. Cada vez que me subía a un escenario, traía conmigo todo lo que había vivido. No me limitaba a contar chistes, contaba mi verdad. Hablaba de mis miedos, de mis errores, de mis momentos más bajos. Al principio daba miedo. Era como desnudarse emocionalmente frente a una multitud. Pero algo increíble pasó. La gente conectó, porque todos tenemos algo roto por dentro. Todos cargamos con algo que no decimos, y cuando alguien se atreve a ponerlo sobre la mesa sin vergüenza, se genera una energía más poderosa que cualquier broma, la empatía.
El humor, bien usado, no es solo una defensa, es una forma de sanar, demostrar que aunque te hayas caído, sigues de pie, que aunque la vida te haya partido, sigues riendo. Y esa risa ya no es un escudo, es una espada, una herramienta para abrir caminos, para romper barreras, para decirle al mundo, estoy aquí, con todo y mis cicatrices. Yo no busqué ser ejemplo de nadie, pero entendí que mi historia podía ser espejo para muchos. Si yo contaba lo mío con honestidad, quizás alguien se sentía menos solo con lo suyo, quizás alguien encontraba fuerza en mi vulnerabilidad. Lo entendí profundamente una noche, después de un show en Atlanta. Un hombre se me acercó, serio, con los ojos vidriosos. Me dijo, hermano, hoy me iba a quitar la vida, pero vine a tu show, me reí por primera vez en meses y ahora creo que puedo pelear un día más. Esa frase se me clavó en el alma, me hizo entender que esto no era solo entretenimiento, esto era impacto, era propósito, y eso me cambió para siempre. A partir de ahí, mi trabajo dejó de ser solo una ambición personal, empezó a ser una misión, mostrarle a la gente que el dolor no te destruye si lo enfrentas, que puedes usarlo para crear, para avanzar, para inspirar. Empecé a ponerlo todo en mis proyectos, el miedo, la vergüenza, el pasado, la culpa, la redención, y descubrí que mientras más honesto era, más grande se volvía mi alcance, porque la verdad conecta y la gente está cansada de máscaras. Por eso digo que el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Es la parte más honesta de tu historia. Te muestra quién eres cuando nadie te ve. Y cuando logras integrarlo, cuando lo dejas de ocultar y lo transformas en algo útil, te vuelves imparable. No porque no sientas miedo, sino porque sabes caminar con él al lado. No porque seas perfecto, sino porque aprendiste a mostrarte tal cual eres sin avergonzarte. Ese fue mi verdadero renacer, no cuando firmé mi primer contrato grande, no cuando llené un estadio, no cuando salí en la portada de una revista. Mi verdadero renacer fue cuando dejé de usar el humor como armadura y empecé a usarlo como puente, cuando dejé de hacer reír para protegerme y empecé a hacerlo para sanar. Ese día entendí que el miedo no desaparece, nunca se va del todo, pero ya no lo veo como enemigo, lo veo como compañero de viaje. Y mientras él me mire, yo me río, porque ahora sé que esa risa no es defensa, es poder, es libertad. Es mi forma de decirle al mundo, estoy aquí, con todo lo que viví, y no me voy a detener. Capítulo 3. Bombas sobre el escenario. Hay algo muy particular en subirse a un escenario con un micrófono en la mano y pensar que tienes algo que decir, algo que vale la pena escuchar. Es una mezcla de arrogancia, esperanza y una pizca de locura. Porque ahí estás tú, parado frente a completos desconocidos, iluminado por una luz que te hace sudar, con el corazón latiendo como tambor de guerra, listo para decir las primeras palabras que, con suerte, harán que alguien se ría. Pero también existe la posibilidad de que no lo hagan, de que no entiendan, de que te miren en silencio, de que te evalúen como una carne sin valor. Y esa posibilidad, créeme, es muy real. La sentí muchas veces, la viví muchas más. Mis primeros shows fueron todo menos glamurosos. No había luces sofisticadas, ni público educado, ni aplausos cálidos. Había bares con olor a cerveza vieja, micrófonos que fallaban, altavoces que chillaban como gatos electrocutados y tipos al fondo gritando groserías sin sentido. Lugares donde el stand-up era solo una excusa para beber más. Yo me subía igual, convencido de que lo mío estaba en alguna parte, aunque no supiera exactamente dónde. Me aprendía rutinas, las ensayaba frente al espejo, me imaginaba cómo reaccionaría el público. Todo eso en mi cabeza funcionaba perfecto, pero cuando llegaba el momento real, ¡boom!, bomba, silencio, frío, nada. Ese tipo de nada que te golpea más fuerte que una cachetada. Recuerdo una noche especialmente dolorosa en Nueva Jersey. Era un bar pequeño, con unas 20 personas en el público, la mayoría demasiado borracha para prestarme atención. Me subí con entusiasmo, pensando que esa sería mi noche. Tenía nuevas rutinas, mejores chistes, lo sentía, pero algo no conectó. Empecé a sudar a los 3 minutos. Mis palabras salían rápidas, nerviosas, como si yo mismo quisiera irme. La gente hablaba entre ellos, alguien incluso se levantó y se fue mientras yo hablaba.
Un tipo me gritó, «¡Bájate, enano!». Fue brutal. Bajé del escenario con la garganta apretada, sintiéndome el ser más insignificante del planeta. Me fui al baño y me miré en el espejo durante largos minutos, y ahí fue cuando tuve una conversación conmigo mismo que nunca olvidaré. Me pregunté, ¿vale la pena todo esto? ¿Tienes lo que se necesita? Y aunque la respuesta no fue clara, sentí una chispa. No era rabia, era algo más. Era una necesidad de demostrar, primero a mí mismo, que no me iba a quebrar por eso. Volví a subirme al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Aprendí que el escenario no te perdona si no estás listo, pero tampoco te cierra la puerta si vuelves con más fuerza. Aprendí que cada bomba es una lección disfrazada, que cada silencio incómodo es una clase de humildad, que cada noche mala te enseña a afilar tus palabras, a leer al público, a respetar el oficio. Porque el stand-up, para mí, se convirtió en una escuela de carácter. No es solo decir cosas graciosas, es exponerte. Es estar desnudo frente a gente con armas invisibles que se llaman juicio, crítica, indiferencia. Es aprender a aguantar miradas vacías y seguir de pie como si no te importara, aunque por dentro se te esté cayendo el alma. Esas bombas, esas noches oscuras, me enseñaron algo que ninguna universidad me habría dado jamás: la capacidad de resistir, la capacidad de observar sin reaccionar, de seguir mejorando aunque nadie aplauda. Me convertí en mi propio coach, grababa mis presentaciones, escuchaba cada error, corregía tonos, tiempos, palabras. Aprendí a construir confianza desde el barro, no desde la comodidad. No tenía managers, ni agentes, ni promotores, solo tenía ganas y miedo. El miedo siempre estaba ahí, sentadito al fondo, recordándome que podía fallar de nuevo. Pero también estaba la certeza de que ya había fallado antes y había sobrevivido. Esa memoria emocional es poderosa. Empieza a hacerte sentir invencible aunque todavía no ganes nada. Hubo un punto en que mis bombas empezaron a volverse más valiosas que mis pequeñas victorias. Porque cuando alguien te aplaude no aprendes nada, pero cuando te ignoran, cuando te humillan, cuando te das cuenta de que no eres tan bueno como creías, ahí empieza la evolución real. Empecé a disfrutar el proceso, no de fallar, sino de mejorar, porque sabía que cada noche mala me acercaba a una noche buena. Y cuando esa noche buena finalmente llegaba, aunque fuera en una risa pequeña de alguien en la tercera fila, valía oro. Era como una señal divina diciéndome, vas por buen camino, no te detengas. Y no me detuve. Entendí que si quería sobrevivir en esta industria, tenía que desarrollar una piel más gruesa que el concreto. Tenía que dejar de tomarme todo personal. Tenía que aprender a separar mi valor como persona de la respuesta inmediata del público. Porque si cada vez que me iba mal sentía que no servía, iba a quebrarme. Tenía que entender que el éxito en esto no es lineal, no es un ascenso constante. Es una guerra interna, una pelea entre el tú que duda y el tú que insiste. Y solo uno de ellos puede ganar. Durante esos años me enamoré del proceso, me enamoré del arte de construir algo desde la nada, de pulir una idea hasta hacer oro, de encontrar mi propia voz sin imitar a nadie. Porque al principio, claro, imitaba, hacía lo que pensaba que funcionaba, pero eso no era real, no era mío. Hasta que empecé a hablar como yo, a pensar como yo, a confiar en que lo que tenía para decir valía por sí mismo. Y ahí todo empezó a cambiar. Sí, el miedo siguió, nunca se fue, pero dejó de dominarme. Se volvió una herramienta, una brújula. Si algo me daba miedo, probablemente era ahí donde debía ir. Me guiaba, me empujaba, me obligaba a estar más preparado, más afilado, más enfocado. Y descubrí que el escenario, ese lugar que me aterraba, también era el único lugar donde me sentía completamente yo. Hoy miro hacia atrás y no me avergüenzo de esas bombas, las celebro, porque fueron ellas las que me enseñaron el valor de no rendirse, las que me forjaron carácter, las que me dijeron en voz baja pero firme, si puedes soportar esto, puedes soportarlo todo. Y ahora lo sé, ahora lo vivo, porque cuando uno camina entre ruinas y sigue riendo, ya no hay escenario que lo intimide. Capítulo 4. La voz que nadie escuchaba. Durante mucho tiempo hablé sin ser escuchado. No lo sabía entonces, pero eso fue quizá lo mejor que me pudo pasar.
Porque cuando el mundo no te presta atención, te ves obligado a escuchar algo más poderoso, tu propia voz. El ruido externo se convierte en eco y, en ese eco, empiezas a preguntarte quién eres en realidad. No quién pretendes ser para agradar, no quién copias para encajar, no quién actúas para impresionar, sino quién eres cuando se apagan las luces y nadie te está mirando. Ese fue mi proceso, un proceso lento, solitario y dolorosamente necesario. Los escenarios seguían llegando, sí. Cada tanto aparecía una oportunidad mejor. Un club más grande, un festival, algún productor curioso. Pero había algo que todavía me faltaba. Técnicamente, ya sabía pararme frente a la gente, ya podía armar una rutina sólida, hacer reír por inercia. Pero eso no era suficiente. No me sentía satisfecho. Porque aunque el público aplaudiera, yo sentía que no me estaban escuchando realmente. Reían por los chistes, sí, pero no por lo que yo era, porque ni siquiera yo lo sabía todavía. Me di cuenta de que estaba siendo una versión filtrada de mí mismo. Había aprendido los trucos, había observado a los grandes, había copiado fórmulas, tonos, gestos. Me parecía a otros comediantes porque eso era lo que creía que debía hacer. Tenía miedo de mostrarme completo, de desnudar mis inseguridades, mis contradicciones, mi historia. Pensaba que si era demasiado honesto, la gente no lo iba a entender. O peor aún, no se iba a reír. Y en mi mundo, que no se reían era como morir un poco. Entonces jugaba a lo seguro, entregaba lo que sabía que funcionaba, aunque me dejara vacío por dentro. Pero un día me cansé. Fue después de una noche en Nueva York en la que hice una rutina que, en papel, era perfecta. Había probado cada chiste antes, sabía exactamente cuándo la gente se reiría. Y lo hicieron, el público se reía, aplaudía, me miraban como si lo hubiera logrado. Pero yo bajé del escenario con una sensación extrañamente amarga, como si hubiera contado una historia que no era mía, como si hubiera actuado el papel de comediante en lugar de serlo de verdad. Esa noche me senté solo en una cafetería que aún estaba abierta y escribí en una servilleta algo que me cambiaría para siempre. Si no te arriesgas a ser tú, siempre serás una copia barata de alguien más. Desde ese momento empecé a hacer las cosas diferente. No fue un cambio explosivo, sino uno lento y firme. Empecé a hablar de mi padre, de su adicción, de cómo me afectó su ausencia. De mi mamá, de su disciplina militar, de cómo me formó con más exigencia que abrazos. Empecé a hablar de mi estatura, sí, pero no como una broma fácil, sino como una forma de explicar lo que era crecer siendo constantemente subestimado. Empecé a hablar de mis fracasos, de las veces que lloré en un baño después de un show fallido, de las veces que quise rendirme. Y algo increíble ocurrió. La gente conectó. Por primera vez no solo se reían, asentían con la cabeza, me miraban diferente, me prestaban atención. Porque ya no estaba haciendo stand-up solo para entretener, estaba compartiendo algo real, mi historia, mi verdad. Y aunque daba miedo, también era profundamente liberador. Era como quitarse un disfraz que llevabas puesto tantos años que ya habías olvidado cómo era tu cara real. Era como abrir una ventana después de vivir en una habitación cerrada. El aire era nuevo, mi voz era nueva, pero también era antigua. Era la mía desde siempre, solo que nunca me había dado el permiso de usarla. El miedo cambió de forma. Ya no era el temor de fallar, era el temor de mentirme a mí mismo, de volver a esconderme, de volver a caer en el personaje. Me prometí que de ahí en adelante no iba a vender una imagen, iba a vender verdad. Y si eso no era suficiente para triunfar, al menos iba a dormir tranquilo. No todo el mundo entendió el cambio. Algunos decían que me estaba poniendo muy serio, que la gente quiere reír, no pensar. Otros decían que estaba arriesgando demasiado. Pero yo sabía que era necesario, que si quería construir algo duradero no podía depender de personajes reciclados.
Tenía que ser auténtico, y esa autenticidad empezó a dar frutos que ni siquiera esperaba. Los medios empezaron a notarlo. Algunos productores me llamaron solo porque habían visto clips donde hablaba con honestidad brutal. Me decían, hermano, lo que dices es real, y eso vende. Y sí, la verdad vende, pero más allá de eso, la verdad sana. Porque cuando uno se escucha a sí mismo y se atreve a ser lo que realmente es, algo se alinea por dentro. Se acaban los disfraces, los esfuerzos por agradar, las máscaras que pesan más que cualquier rutina. Empiezas a atraer a gente que vibra con tu historia, no con tu imagen. Y eso es infinitamente más valioso. Porque lo superficial se desgasta, pero lo auténtico se sostiene. No fue fácil, nunca lo es. Hay una parte de ti que siempre quiere volver a lo cómodo, a la fórmula segura, a lo que ya funcionó antes. Pero yo decidí dejar que la incomodidad fuera mi nueva normalidad. Decidí que si un chiste no nacía desde mi verdad, no valía la pena contarlo. Que si una rutina no me ponía un poco nervioso antes de decirla, probablemente era porque no estaba siendo honesto. Y así me fui construyendo, chiste a chiste, verdad a verdad, error a error. Descubrí que encontrar tu voz no es una revelación mágica, es un trabajo, es una excavación profunda. Es un proceso de eliminar todo lo que no eres hasta quedarte con lo que sí. Es tener el valor de decepcionar a otros si eso significa no traicionarte a ti. Es entender que hay una diferencia brutal entre ser aceptado y ser escuchado. Y yo ya no quería que me aceptaran, quería que me escucharan, que escucharan mi historia, mi lucha, mi evolución, porque sabía que si alguien me escuchaba de verdad, quizás se animaba a escucharse a sí mismo también. Y eso, para mí, es el verdadero éxito. No llenar un estadio, no salir en una película, no tener millones en la cuenta. El verdadero éxito es poder mirarte al espejo y reconocer al tipo que ves ahí. Saber que no estás actuando, que no estás vendiendo humo, que estás siendo tú, con todo lo que eso implica. Con miedo, con errores, con dudas, pero tú. Así que si me preguntas cómo encontré mi voz, te diré la verdad. La escuché primero en medio del ruido, y luego la seguí. Aunque me temblaran las piernas, aunque a veces quisiera volver a callarla, la seguí. Porque esa voz, la que nadie escuchaba al principio, fue la que terminó cambiando mi vida. Capítulo 5. Disciplina sin micrófono. Si hay algo que aprendí con brutal claridad en mi camino como comediante, actor y emprendedor, es que el talento sin disciplina es como tener un Ferrari sin gasolina. Puedes sentarte en él, imaginar cómo se siente ir a 200 por hora, acariciar el volante como si dominaras el mundo, pero si no lo alimentas, si no lo cuidas, si no lo mantienes en marcha todos los días, no te llevará a ningún lado. La disciplina, esa palabra que muchos asocian con rigidez, aburrimiento y sacrificio, fue y sigue siendo el verdadero motor de mi renacer. Al principio, como cualquier joven con hambre y sueños gigantes, pensaba que bastaba con tener carisma, agallas y un par de buenos chistes. Pero la industria no premia la chispa, premia la constancia, premia al que se levanta cada día sin garantías, premia al que trabaja aunque nadie esté mirando. La fama puede llegar por un golpe de suerte, la permanencia solo llega por disciplina. Durante años viví sin orden, dormía cuando podía, comía lo que aparecía, me subía a escenarios sin calentar la mente, sin preparar el cuerpo, sin revisar el alma. Y aunque a veces me iba bien, empecé a notar algo preocupante. Cuando no tenía rutina, todo tambaleaba. Mi energía, mi humor, mi memoria, mi cuerpo, mis relaciones, todo. Y fue entonces cuando comprendí que si quería sostener el éxito, no solo alcanzarlo, sino mantenerlo y escalarlo, necesitaba imponer estructura, no por obligación externa, sino por supervivencia interna. Ahí fue donde empezó mi verdadera transformación. Empecé a levantarme temprano, muy temprano, a las 5 a.m., antes de que cualquier teléfono sonara, antes de que el mundo me exigiera algo, ya estaba en movimiento. El primer hábito que adquirí fue entrenar, no para lucir bien, aunque sí, el físico importa en esta industria, sino para sentirme bien.
El gimnasio no era un templo de vanidad para mí, era un campo de batalla mental, era donde empezaba el día con una pequeña victoria. Cada pesa levantada, cada repetición que dolía, cada gota de sudor era una afirmación silenciosa: estás en control. Esa hora de disciplina física me enseñó algo más profundo. Si puedo controlar mi cuerpo cuando grita basta, puedo controlar mi mente cuando me dice no puedes. El músculo más importante que se entrena en un gimnasio no es el bíceps ni el abdomen, es el compromiso. Pero no solo fue eso. Empecé a aplicar esa mentalidad en todo lo demás. Diseñé mis días como si fueran proyectos. No me permitía simplemente ver qué pasa. Tenía horarios para escribir rutinas, para estudiar películas, para practicar diálogos, para leer libros que me empujaran fuera de mi zona de confort. Me rodeé de personas que me desafiaban, no de aquellas que solo me aplaudían. Aprendí a decir no, incluso cuando decir sí era más fácil. A veces eso significaba dejar pasar fiestas, rechazar eventos, quedarme en casa escribiendo cuando todos estaban celebrando algo que yo aún no había alcanzado. Y claro que dolía. La disciplina no es sexy, no es divertida, es silenciosa, repetitiva, a veces solitaria, pero ahí es donde ocurre la verdadera alquimia. Porque mientras otros descansan, tú construyes, mientras otros se distraen, tú avanzas, mientras otros buscan gratificación inmediata, tú cultivas algo que dará frutos reales. Una cosa que empecé a hacer y que cambió mi mentalidad fue escribir mis objetivos con fecha, no sueños vagos, no deseos tipo ojalá algún día, no, objetivos concretos, con fechas, con acciones específicas. Y me volví implacable con eso. Me convertí en mi propio jefe, en mi propio coach, en mi propio sistema de evaluación. No esperaba motivación, esperaba resultados, porque la motivación, como el clima, cambia, pero la disciplina permanece. También entendí que cuidar mi energía era parte de esa ecuación: dormir bien, comer bien, rodearme de buena vibra, aprender a meditar, a guardar silencio cuando todo afuera era ruido, porque el éxito no solo depende de lo que haces, depende también de lo que decides no hacer. Aprendí a proteger mi tiempo como si fuera oro, porque lo es, no hay recurso más valioso. Puedes recuperar dinero, puedes reconstruir reputación, pero el tiempo perdido no vuelve. Y en mi industria cada minuto cuenta. Muchos creen que lo más difícil es llegar. No es cierto. Lo más difícil es seguir ahí, sin corromperte, sin vaciarte, sin traicionar tu esencia. Y eso solo se logra con hábitos que te fortalezcan, con estructura, con una ética de trabajo que no dependa de aplausos ni de contratos, que solo dependa de ti. Una vez me preguntaron: Kevin, ¿cuál fue tu momento de suerte? Y yo respondí sin pensar: mi suerte fue desarrollar disciplina cuando nadie me exigía nada, porque cuando llegaron las oportunidades grandes, yo ya estaba listo. Y eso no fue por magia, fue por método, por consistencia, por negarme a negociar conmigo mismo. Claro que hubo días en los que quise mandarlo todo al diablo, días en los que mi cuerpo decía hoy no, días en los que me sentía vacío, pero ahí es donde la disciplina toma el control. Cuando la emoción falla, la disciplina sigue. Es ese piloto automático que creas a fuerza de repetición, y es lo que te levanta cuando nada más funciona. Hoy puedo decir con certeza que todo lo que he logrado, todo lo que he construido, las películas, las giras, los negocios, los libros, el respeto, no se sostiene sobre talento, se sostiene sobre disciplina. Esa es la columna vertebral, el cemento, la raíz. Y por eso me sigue sorprendiendo cuántos quieren resultados sin rutina, éxito sin estructura, gloria sin grind. No funciona así. Lo que nadie ve es que antes de cada show yo ya he vivido una jornada completa de trabajo personal, que cuando todos duermen yo ya estoy visualizando, que cuando parece que me sale natural, en realidad hay cientos de horas invisibles detrás, porque el éxito visible es solo la punta del iceberg. Debajo está el sacrificio diario, el sudor silencioso, la renuncia voluntaria a la mediocridad. Y si hay algo que quiero dejar grabado en quien lea esto, es esto: el talento abre puertas, la disciplina las mantiene abiertas, y tú decides si pasas por ellas o te quedas afuera esperando que alguien te invite. Capítulo 6. El precio de la risa.
Ser comediante es un trabajo extraño. Desde afuera, parece que solo estás ahí para hacer que la gente se ría, para aligerar el ambiente, para ser la chispa que enciende la alegría en medio de la oscuridad. Pero desde adentro es mucho más complejo. Porque la risa, esa reacción tan hermosa y liberadora, puede convertirse en una moneda con la que pagas un precio muy alto. Un precio que no todos están dispuestos a reconocer y que yo aprendí a entender de la forma más dura, viviendo en la contradicción constante entre la sonrisa que entregaba al público y el dolor que a veces me consumía por dentro. Desde mis primeros días en el escenario, entendí que el humor era mi escudo y mi espada. Con un chiste podía atravesar muros, romper silencios, conectar con personas que jamás imaginé. Pero también entendí que detrás de ese escudo había un hombre con miedo, con inseguridades profundas, con heridas que el público no veía. Nadie veía las noches en las que me quedaba despierto, preguntándome si todo tenía sentido. Nadie veía las veces que lloraba solo, atrapado en la presión de tener que ser el tipo gracioso cuando no me sentía para nada gracioso. El humor me salvó, claro, fue la tabla de salvación cuando el mundo parecía hundirme. Pero también fue la cárcel, porque el público esperaba siempre la misma cosa, risas, bromas, alegría, y yo tenía que cumplir. No importaba si estaba cansado, si estaba triste, si estaba roto, tenía que hacerlos reír. Y eso es una carga enorme, porque en ese momento aprendes que tu valor está atado a la sonrisa de otros. Y cuando la sonrisa no llega, cuando el chiste no funciona, la ansiedad te aplasta. Pasé años luchando con esa presión invisible, con la idea de que si dejaba de ser gracioso, dejaba de ser valioso. Eso me llevó a ocultar mi vulnerabilidad detrás de un humor implacable, a construir personajes más grandes que la vida que me servían para esconder mis miedos. Pero mientras el público se reía, yo sentía que me alejaba cada vez más de mí mismo. Hubo momentos en los que sentí que me estaba perdiendo, que el hombre detrás del micrófono estaba desapareciendo bajo capas de chistes y risas ajenas, y eso me aterraba, porque la risa, aunque poderosa, es efímera. Y si la usas como única forma de conectarte con el mundo, puedes terminar muy solo. Mi matrimonio sufrió por eso, mi familia sufrió por eso, porque el éxito trae sus propias batallas, sus exigencias, sus sacrificios, y aunque podía llenar estadios y pantallas, en casa a veces era un extraño, un hombre cansado, atrapado en la necesidad de ser fuerte y divertido todo el tiempo, y eso no es sostenible. Pero esta historia no es solo de dolor, es también de aprendizaje, de entender que la verdadera fortaleza no está en ocultar el dolor, sino enfrentarlo, en permitirte ser humano, con todas sus imperfecciones, en dejar que la vulnerabilidad sea también parte del show, porque la verdad conecta más que cualquier chiste. Fue así como empecé a cambiar mi enfoque. Empecé a hablar de mis fallas, de mis miedos, de mis errores, no solo para hacer reír, sino para mostrar que detrás de la comedia hay una persona real. Y ese cambio fue liberador, porque cuando eres honesto contigo mismo y con tu audiencia, construyes puentes más sólidos. No eres solo el cómico, eres alguien que comparte una experiencia humana. La risa dejó de ser un precio a pagar y se volvió una celebración, una forma de transformar el dolor en alegría, la tristeza en conexión, la soledad en compañía. Aprendí que hacer reír no es solo entretener, es también sanar, y que el humor, cuando es auténtico, puede ser una poderosa herramienta para cambiar vidas, incluida la propia. Hoy sé que el precio de la risa puede ser alto, pero también sé que vale la pena pagarlo con honestidad, con coraje y con el corazón abierto. Porque al final del día, ser capaz de hacer reír a otros mientras te mantienes fiel a ti mismo es la mayor victoria que un comediante puede lograr. Capítulo 7. El poder del fracaso. Fracasar no es algo que uno planifique o celebre. Cuando estás en medio del torbellino de la vida, el fracaso se siente como un golpe brutal, como si todo en lo que creías se derrumbara en segundos. Pero si te quedas solo en esa sensación, te pierdes de lo más valioso, el aprendizaje que se esconde en el fondo de cada caída. Para mí, entender el poder del fracaso fue un antes y un después. Fue dejar de verlo como el fin para empezar a verlo como el comienzo de algo más grande, más verdadero, más mío. No fue fácil llegar a esa conclusión. De hecho, durante mucho tiempo le tuve un miedo enorme al fracaso.
Tenía miedo de que fuera la confirmación de que no servía, de que no era lo suficientemente bueno, de que mis sueños eran imposibles. Ese miedo me paralizaba, me frenaba, me hacía evitar riesgos, quedarme en lo seguro, conformarme con poco para no enfrentar la posibilidad de caer. Pero esa estrategia era una trampa disfrazada de refugio. Recuerdo claramente uno de los momentos más duros de mi carrera, cuando un proyecto en el que había puesto todo mi empeño simplemente no funcionó. No fue solo que la película no recaudara ni la mitad de lo esperado, fue el sentimiento de decepción profunda, de vergüenza, de pensar que había defraudado a todos, a mi equipo, a mis fans, a mi familia, pero sobre todo a mí mismo. Esa noche me pregunté, ¿para qué seguir? ¿Vale la pena arriesgar tanto si al final todo puede venirse abajo? Pero justo en ese momento, cuando sentía que el mundo se me caía encima, comprendí algo esencial. El fracaso no es un enemigo, sino un maestro. No es un muro, sino una puerta. No es la señal de que eres menos, sino la oportunidad de ser más. Porque cuando caes, tienes dos opciones: quedarte ahí, lamentándote, o levantarte con más fuerza y sabiduría. Decidí levantarme. No fue de un salto, ni de un día para otro. Fue un proceso lento, lleno de dudas, de momentos en que quería tirar la toalla. Pero con cada paso, con cada pequeño intento, entendí que el fracaso me estaba enseñando algo invaluable: resiliencia, humildad, paciencia, autoconocimiento. Cada caída me obligaba a revisar qué había hecho mal, qué podía mejorar, qué no había visto antes. Me convertí en un detective de mis propios errores, y eso me hizo más sabio, más estratégico. Aprendí a separar el ego del aprendizaje, a no tomar el fracaso como un golpe a mi identidad, sino como un dato, como una pista para hacer mejor la próxima vez. También comprendí que el miedo al fracaso es el mayor freno para el éxito, porque cuando temes caer, no te arriesgas, y sin riesgo no hay crecimiento. Por eso, empecé a cambiar mi relación con el miedo. En lugar de evitarlo, empecé a abrazarlo como parte natural del camino. A entender que el miedo no es señal de que no puedas, sino de que estás haciendo algo que importa. El poder del fracaso está en su capacidad para moldearte, para sacarte de la zona cómoda, para forzarte a reinventarte, para mostrarte que tus límites son muchas veces mentiras que te cuentas a ti mismo. Y para que te des cuenta de que el verdadero fracaso no es caer, sino no levantarse. Por eso hoy puedo decir con orgullo que algunos de mis mayores fracasos se convirtieron en mis mayores éxitos. Porque cada vez que me caí, me levanté con una versión mejor de mí, más fuerte, más claro, más decidido. Y esa es la esencia del renacer. Si hay algo que quiero que entiendas con este capítulo, es esto: no temas al fracaso, no huyas de él, búscalo, aprende de él, conviértelo en tu aliado. Porque solo enfrentando el fracaso con honestidad y valentía podrás construir un camino sólido hacia el éxito verdadero. El arte de reinventarse. Reinventarse es un desafío que todos enfrentamos, pero que pocos dominan. Es como cambiar de piel sin perder el alma, como renovar la esencia sin olvidar la historia. Para mí, la reinvención no fue una opción, sino una necesidad vital para sobrevivir y prosperar en un mundo que no perdona la complacencia ni la repetición. La industria del entretenimiento es una bestia en constante movimiento, y si no te adaptas, te quedas atrás. Pero reinventarse no significa solo cambiar para agradar al mercado, significa evolucionar para ser una mejor versión de ti mismo, para honrar tus sueños con autenticidad y coraje. Cuando empecé en la comedia, tenía una visión muy limitada de lo que podía hacer. Era un joven con ganas de hacer reír, sin más. Pero la vida me enseñó que para crecer debía expandir mi mirada, mis habilidades, mis metas. No podía quedarme encasillado en un solo rol o estilo. Si quería llegar más lejos, debía explorar, arriesgar, probar cosas nuevas, incluso si eso significaba equivocarme o perder seguidores en el camino. El primer gran punto de inflexión en mi reinvención llegó cuando decidí llevar mi comedia del stand-up a la pantalla grande. No fue fácil. La actuación demanda un tipo de disciplina y sensibilidad diferente.
Muchos me decían que estaba loco, que no funcionaría, que debía quedarse en lo seguro. Pero sentí que había algo más para mí, algo que necesitaba descubrir. Me lancé sin red, aprendiendo en el camino, equivocándome, corrigiendo, puliendo. Aprendí que reinventarse es también abrazar la vulnerabilidad, es estar dispuesto a salir de la zona de confort, a mostrar lados desconocidos de uno mismo, a aceptar que no sabes todo y que vas a tener que empezar desde cero muchas veces. Pero es ahí donde ocurre la magia, cuando te permites ser aprendiz permanente, cuando reconoces que el cambio es el único camino hacia adelante. No solo me reinventé profesionalmente, sino también personalmente. La fama y el éxito pueden ser trampas si no las manejas con sabiduría. Puedes perder el contacto contigo mismo, con tus valores, con tus raíces. Por eso fue fundamental que en mi proceso de reinvención mantuviera claro quién era y qué quería de verdad. Porque reinventarse sin identidad es reinventarse para perderse. Parte de ese arte fue también aprender a escuchar el mundo, las nuevas tendencias, las críticas, pero sobre todo escucharme a mí mismo. Aprender a distinguir entre lo que me aportaba crecimiento y lo que solo era ruido. Aprender a filtrar y tomar lo que realmente sumaba a mi propósito. Además, entendí que reinventarse es un proceso continuo, no un evento único. No es algo que haces una vez y ya, es un camino de evolución constante. Porque el mundo cambia, tus sueños cambian, tú cambias, y la única manera de no quedarte atrás es aceptando que la reinvención es parte de la vida misma. Al reinventarme, también descubrí que no estaba solo. Me rodeé de mentores, colaboradores, amigos que me impulsaron a salir de mi zona cómoda, que me dieron nuevas perspectivas, que me ayudaron a crecer. Reinventarse también es saber pedir ayuda, saber construir equipo, saber compartir el camino. Una de las lecciones más valiosas fue entender que reinventarse no es traicionar tu pasado, sino honrarlo. Cada experiencia, cada éxito, cada fracaso, cada momento vivido es parte de tu historia y te hace quien eres. No se trata de borrar lo que fuiste, sino de integrar todo eso para construir lo que quieres ser. Hoy puedo decir con orgullo que reinventarme me permitió no solo mantenerme relevante en una industria implacable, sino también crecer como ser humano. Me dio la libertad de explorar, de expresarme en múltiples dimensiones, de conectar con audiencias nuevas y diversas. Me enseñó que el verdadero poder está en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Si hay un mensaje que quiero dejar claro en este capítulo, es este: no temas reinventarte, no te aferres a lo conocido solo por miedo a lo desconocido. La reinvención es el arte de transformarte para seguir creciendo, para ser más auténtico, para vivir con propósito. Es el motor que te impulsa más allá del miedo y hacia un renacer constante. Capítulo 9. El valor de la autenticidad. En un mundo saturado de imágenes, máscaras y expectativas ajenas, ser auténtico es un acto de valentía suprema. Cuando empecé en el mundo del espectáculo, confieso que no siempre fui fiel a mí mismo. En mi mente, para encajar, para gustar, para triunfar, pensé que debía adaptar mi personalidad, moldear mi humor y hasta ocultar partes de quien realmente era. Pero con el tiempo, aprendí que la autenticidad no es solo una elección estética o un recurso para conectar con el público, es la base irrenunciable de toda carrera y vida que valga la pena. Desde los primeros años en los que probaba mi material en clubes de comedia, noté que cuando trataba de ser alguien más o de imitar estilos que no me pertenecían, algo no funcionaba. Mi humor se sentía forzado, la conexión con la audiencia era débil y sobre todo yo me sentía agotado. Era como si llevara un disfraz pesado que no me permitía respirar ni moverme con libertad. Pero cuando comencé a contar historias de mi propia vida, de mis propias experiencias, con mis defectos, mis miedos y mis locuras, la energía cambió. La risa era más genuina, la audiencia estaba más cerca y yo me sentía más vivo. Esa fue una de las primeras grandes lecciones: la autenticidad crea conexión. Las personas no buscan perfección ni una imagen idealizada, buscan verdad.
Quieren sentir que detrás del espectáculo hay un ser humano real, con sus luchas, sus fallas, sus alegrías. Y cuando les das eso, no solo los haces reír, sino que los inspiras, los acompañas, los conmueves. Pero ser auténtico no es fácil, especialmente cuando el éxito puede tentar a que escondas tus imperfecciones para proyectar una imagen más vendible o aceptable. La industria del entretenimiento está llena de personas que se pierden a sí mismas tratando de agradar o encajar en moldes. Yo también caí en esa trampa varias veces. Intenté ser más cool, más serio, más profundo, cuando eso no era yo. Y cada vez que lo hacía, sentía un vacío interno que me recordaba que estaba traicionándome. El valor de la autenticidad también está en aceptar tu vulnerabilidad. Mostrar quién eres realmente, con tus luchas y sombras, requiere coraje, porque te expones a críticas, rechazos, juicios, pero esa exposición es también el camino hacia la libertad. Liberarte de la necesidad de aprobación externa para definirte, liberarte de la máscara que aprieta y limita. Con los años, empecé a compartir más que solo chistes, empecé a abrirme sobre mis fracasos, mis inseguridades, mis luchas con la fama y la vida personal. Eso no solo me ayudó a sanar, sino que abrió un nuevo canal con mi audiencia, personas que se veían reflejadas en mis historias, que sentían que no estaban solas, que entendían que el éxito no es sinónimo de perfección. Ser auténtico me hizo entender también que no puedo agradar a todo el mundo, ni debo intentarlo. Esa libertad fue liberadora. Me di permiso para ser imperfecto, para equivocarme, para crecer a mi ritmo. Y eso me llevó a tener relaciones más genuinas, a elegir proyectos que resonaban conmigo, a construir una carrera que no dependía de tendencias ni modas, sino de mi verdad. Otra dimensión del valor de la autenticidad es la coherencia. No basta con mostrarte genuino en el escenario, esa verdad debe permear todas las áreas de la vida. La congruencia entre lo que piensas, dices y haces es lo que realmente construye confianza y respeto, tanto en lo personal como en lo profesional. Y esa confianza es la base sólida que sostiene cualquier éxito duradero. Hoy, cuando miro atrás, veo que ser auténtico fue la clave de mi renacer. Fue lo que me permitió salir del ciclo de miedo, inseguridad y autoengaño para entrar en un espacio de poder, confianza y paz interior. Porque no hay mayor poder que el que nace de aceptarte y amarte tal como eres, con todas tus imperfecciones y grandezas. Por eso, mi invitación para ti que lees estas palabras es simple pero profunda: sé auténtico. No importa lo que digan los demás, no importa las expectativas externas, tu verdad es tu brújula más segura. No temas mostrarte, compartir tu historia, abrazar tu humanidad. Ahí está la fuerza real, ahí está la magia de la transformación. Capítulo 10. La fuerza del apoyo. Ningún hombre es una isla. Esa frase, aunque sencilla, encierra una verdad que descubrí a lo largo de mi camino con una claridad que solo el tiempo y la experiencia pueden dar. En los momentos de triunfo, el apoyo puede parecer menos necesario. La luz está sobre ti, el público aplaude, sientes que estás solo en la cima, dueño absoluto de tu éxito. Pero cuando el viento cambia, cuando los obstáculos aparecen y el peso de la vida se hace más pesado, ahí es cuando realmente valoras la fuerza de una red sólida de apoyo. Mi carrera estuvo llena de altos y bajos, de días gloriosos y de noches oscuras. Y aunque muchas veces parecía que todo dependía de mí, la verdad es que sin el sostén de las personas que creyeron en mí, que me impulsaron y me acompañaron, no habría llegado a donde estoy. Desde mi familia, mis amigos, mis mentores, hasta mi equipo de trabajo, cada uno jugó un rol fundamental en mi renacer. Al principio, como muchos jóvenes que empiezan, quise hacerlo todo solo. Pensaba que pedir ayuda era señal de debilidad, que mostrar mis dudas o dificultades me haría menos fuerte. Pero rápidamente aprendí que esa actitud era una trampa. Porque la verdadera fuerza no está en cargar solo con todo, sino en saber cuándo y cómo apoyarte en otros. El apoyo más importante y complejo para mí fue el de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Ellos no solo estuvieron en los momentos felices, sino que también fueron el ancla en las tormentas. Cuando las presiones del trabajo, la fama y mis propios miedos amenazaban con desbordarme, su amor y paciencia fueron el refugio que me mantenía entero.
Aprendí que el éxito profesional no sirve de nada si descuidas las relaciones que realmente importan. La familia es el motor que te impulsa a seguir y el lugar donde siempre puedes volver para recargar fuerzas. Pero el apoyo no solo viene de la sangre. También aprendí a construir mi tribu de amigos y colaboradores que me entienden y respetan. Personas que no solo dicen sí a todo, sino que me desafían cuando me equivoco, que me dan consejos honestos, que me impulsan a ser mejor. Rodearte de gente que te inspire y te confronte es esencial para crecer y mantener el equilibrio. Porque en el camino del éxito es fácil perder la perspectiva, y esas voces externas son el espejo que necesitas para no perderte. El apoyo profesional también es un pilar clave. He tenido la fortuna de trabajar con equipos talentosos y comprometidos que comparten mi visión y mis valores. Aprendí que delegar no es renunciar al control, sino confiar en otros para multiplicar resultados. Construir un equipo sólido requiere tiempo, paciencia y mucha comunicación, pero es indispensable para sostener cualquier sueño grande. No puedes hacerlo todo solo, y entender eso es un paso gigante hacia el éxito sostenible. Otra fuente inesperada de apoyo ha sido la conexión con el público. Más allá de las cámaras y los escenarios, sentir que lo que hago impacta y ayuda a otros me da una energía increíble. Saber que mis historias, mi humor y mis vulnerabilidades pueden inspirar a personas a superar sus propios miedos me llena de propósito. Esa retroalimentación es un apoyo que nutre el alma y motiva a seguir adelante incluso en los días más difíciles. Pero quizás la lección más profunda que aprendí sobre la fuerza del apoyo es que también tienes que dar para recibir. El apoyo es un intercambio, una red que se construye con solidaridad, escucha y compromiso mutuo. No se trata solo de recibir ayuda cuando la necesitas, sino de estar ahí para otros cuando lo necesitan. Esa reciprocidad crea vínculos genuinos y duraderos que enriquecen tu vida y la de quienes te rodean. En definitiva, el éxito no es un logro solitario, ni un destino individual. Es el fruto de muchas manos, muchas voces, muchos corazones que se unen para construir algo más grande. Entender eso me liberó de la carga de tener que ser el héroe todo el tiempo y me permitió disfrutar más del viaje, con humildad y gratitud. Por eso, si algo puedo aconsejarte es que cultives tu red de apoyo con amor y respeto, que reconozcas que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría, que aprendas a ser también un pilar para otros. Porque solo con apoyo podemos enfrentar el miedo, superar las dificultades y renacer cada día con más fuerza. En un mundo saturado de imágenes, máscaras y expectativas ajenas, ser auténtico es un acto de valentía suprema. Cuando empecé en el mundo del espectáculo, confieso que no siempre fui fiel a mí mismo. En mi mente, para encajar, para gustar, para triunfar, pensé que debía adaptar mi personalidad, moldear mi humor y hasta ocultar partes de quien realmente era. Pero con el tiempo, aprendí que la autenticidad no es solo una elección estética o un recurso para conectar con el público, es la base irrenunciable de toda carrera y vida que valga la pena. Desde los primeros años en los que probaba mi material en clubes de comedia, noté que cuando trataba de ser alguien más o de imitar estilos que no me pertenecían, algo no funcionaba. Mi humor se sentía forzado, la conexión con la audiencia era débil y sobre todo, yo me sentía agotado. Era como si llevara un disfraz pesado que no me permitía respirar ni moverme con libertad. Pero cuando comencé a contar historias de mi propia vida, de mis propias experiencias, con mis defectos, mis miedos y mis locuras, la energía cambió. La risa era más genuina, la audiencia estaba más cerca y yo me sentía más vivo. Esa fue una de las primeras grandes lecciones. La autenticidad crea conexión. Las personas no buscan perfección ni una imagen idealizada, buscan verdad. Quieren sentir que detrás del espectáculo hay un ser humano real, con sus luchas, sus fallas, sus alegrías. Y cuando les das eso, no solo los haces reír, sino que los inspiras, los acompañas, los conmueves. Pero ser auténtico no es fácil, especialmente cuando el éxito puede tentar a que escondas tus imperfecciones para proyectar una imagen más vendible o aceptable. La industria del entretenimiento está llena de personas que se pierden a sí mismas tratando de agradar o encajar en moldes.
Yo también caí en esa trampa varias veces. Intenté ser más cool, más serio, más profundo, cuando eso no era yo. Y cada vez que lo hacía, sentía un vacío interno que me recordaba que estaba traicionándome. El valor de la autenticidad también está en aceptar tu vulnerabilidad. Mostrar quién eres realmente, con tus luchas y sombras, requiere coraje, porque te expones a críticas, rechazos, juicios, pero esa exposición es también el camino hacia la libertad. Liberarte de la necesidad de aprobación externa para definirte, liberarte de la máscara que aprieta y limita. Con los años, empecé a compartir más que solo chistes, empecé a abrirme sobre mis fracasos, mis inseguridades, mis luchas con la fama y la vida personal. Eso no solo me ayudó a sanar, sino que abrió un nuevo canal con mi audiencia, personas que se veían reflejadas en mis historias, que sentían que no estaban solas, que entendían que el éxito no es sinónimo de perfección. Ser auténtico me hizo entender también que no puedo agradar a todo el mundo, ni debo intentarlo. Esa libertad fue liberadora. Me di permiso para ser imperfecto, para equivocarme, para crecer a mi ritmo. Y eso me llevó a tener relaciones más genuinas, a elegir proyectos que resonaban conmigo, a construir una carrera que no dependía de tendencias ni modas, sino de mi verdad. Otra dimensión del valor de la autenticidad es la coherencia. No basta con mostrarte genuino en el escenario, esa verdad debe permear todas las áreas de la vida. La congruencia entre lo que piensas, dices y haces es lo que realmente construye confianza y respeto, tanto en lo personal como en lo profesional. Y esa confianza es la base sólida que sostiene cualquier éxito duradero. Hoy, cuando miro atrás, veo que ser auténtico fue la clave de mi renacer. Fue lo que me permitió salir del ciclo de miedo, inseguridad y autoengaño para entrar en un espacio de poder, confianza y paz interior. Porque no hay mayor poder que el que nace de aceptarte y amarte tal como eres, con todas tus imperfecciones y grandezas. Por eso, mi invitación para ti que lees estas palabras es simple pero profunda: sé auténtico. No importa lo que digan los demás, no importa las expectativas externas, tu verdad es tu brújula más segura. No temas mostrarte, compartir tu historia, abrazar tu humanidad. Ahí está la fuerza real, ahí está la magia de la transformación. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.